Hola, bueno, vamos a resolver un ejercicio muy sencillo de la primer guía, que es el ejercicio 2A. Este ejercicio nos da un conjunto, el conjunto es un subconjunto de vectores de R3, es decir, solo aquellos que la primer componente menos la segunda menos la tercera da 0. Y nos pide que verifiquemos, que primero identifiquemos geométricamente qué conjunto es, y después que verifiquemos que efectivamente es un subespacio del espacio vectorial R3. Bueno, como sabemos por el CBC, el subconjunto este es un plano. Nosotros sabemos que en el espacio vectorial R3 o es una recta, si tiene dos ecuaciones que lo definen, o es un plano, si es una sola ecuación, o es todo el espacio, o es solamente el punto 0, 0, 0, ¿no? Es muy sencillo en el espacio vectorial R3 ver cuáles son todos los subespacios, todos los que pasan por el origen, como está escrito en la teoría. Bueno, verifiquemos que es un espacio vectorial. Para esto, primero sabemos que el subconjunto S es un subconjunto del espacio vectorial R3, que sabemos que con la suma usual y con el producto usual de escalar por vector es un espacio vectorial. O sea, nosotros ya nos basamos en que sabemos que R3 es un espacio vectorial. Y este conjunto S es un subconjunto del conjunto de vectores de R3. Por lo tanto, con solo verificar que se cumplen las tres propiedades, ya podemos asegurar que es un subespacio. Bueno, verifiquemos la primera, es decir, si el vector nulo de S, si el vector nulo de R3 del espacio pertenece al conjunto S, es decir, el 0, 0, 0, que es el nulo del espacio vectorial, queremos ver si está en el subconjunto S. Para eso debe cumplir la condición que da la ecuación que nos definía al subespacio, esta ecuación, primer componente menos segunda componente menos tercera. Y bueno, 0 menos 0 menos 0, o sea, es 0, es decir, primer componente menos segundo menos tercero da 0, por eso el vector nulo de R3 pertenece a S, se cumple la primera condición. La segunda, tenemos un vector U de componentes X y Z que vamos a asegurar que pertenece al subconjunto S, es decir, se cumple la condición, verifica la ecuación que nos dice que está en el subespacio, en el subconjunto en principio S. Y otro vector B de, bueno, sus componentes X asterisco, Y asterisco, Z asterisco, que también cumple con la condición de estar en S, es decir, verifica esta ecuación. Entonces lo que queremos ver es si el vector U más B también verifica la ecuación, es decir, cumple con la condición de estar en S. Entonces primero veamos quién es U más B, ¿no? Con la suma usual. El vector U más B es este, ¿no? X más X asterisco es la primer componente, Y más Y asterisco es la segunda, Z más Z asterisco es la tercera. Entonces digo, este vector, U más B, ¿cumple la condición de estar en S? Bueno, veamos si verifica la ecuación, ¿no? Primer componente de U más B, menos segunda componente de U más B, menos tercera componente de U más B, tengo que ver cuánto da. Si da 0, qué suerte, quiere decir que el vector U más B está en S. Si no da 0, no. Yo todavía no sé cuánto da. Entonces, bueno, hacemos simples cuentas, operaciones que son propiedades permitidas dentro del cuerpo de los números reales, es decir, propiedad conmutativa, cambio de lugar, propiedad asociativa, asocio distinta, me queda X menos Y menos Z, que sabemos que es 0, porque el vector U pertenecía a S, más X asterisco menos Y asterisco menos Z asterisco, que sabemos que es 0, porque el vector B pertenecía a S, entonces verificaba la condición. Entonces me queda 0 más 0, que es 0, por lo tanto el vector U más B pertenece a S. Verifica la ecuación, cumple con la condición que se le pide para estar en S. Bueno, y por último, la tercera condición, la tercera propiedad. Tomamos un
cualquier número real, alfa, perteneciente a real, un vector que esté en S, es decir, que cumpla la condición de estar en S, que verifica esta ecuación, y lo que nos vamos a preguntar es si el vector alfa por U pertenece a S. Bueno, primero armamos el vector alfa por U, ¿no? Con el producto usual de escalar por vector, entonces nos queda el vector cuya primer componente es alfa X, segunda componente alfa Y, tercera componente alfa Z. Y entonces queremos ver si este vector cumple con la condición, es decir, si verifica la ecuación que se le pide para estar en el subespacio, en el subconjunto por ahora S. Entonces, bueno, la condición era primer componente menos segunda componente menos tercer componente, todas del vector alfa U. ¿Cuánto me dará? No lo sé. Si me da 0, qué suerte, entonces el vector alfa por U está en S, y si no, no. Bueno, hacemos cuentas que conocemos, el factor común alfa, son propiedades que nosotros conocemos en los números reales, y me da alfa por 0, que da 0 para cualquier número del conjunto de números reales, es decir, del cuerpo de reales. Por lo tanto, alfa por U pertenece a S. Bueno, como se cumplieron las tres propiedades, el subconjunto S es un subespacio de R3. Bueno, nada más por ahora y nos vemos en el siguiente ejercicio.